muchachos, profesoras y profesores, le doy la bienvenida a este hermoso lugar. Hermanos Villar, les vamos a contar 4 cuentos de 4 niñas que, por cierto, son muy conocidas y muy hermosas. Yo en particular les voy a contar la historia de una de ellas. Ella es alta, delgadita, es muy hermosa. ¿Eres tu Caperucita Roja? Ay, no, perdona, te has equivocado. Yo no soy Caperucita Roja, lo siento. Lo siento mucho. Perdón. Como les iba diciendo, ella es alta, rubia, con unos ojos preciosos, delgadita. Con ustedes, Caperucita Roja. Pero si dije una chica alta, rubia, con unos ojos preciosos. ¿Y tú? Alta... No sobre algo, ¿eh? Muy bien. Las rubias se acabaron, es lo que hay. No. Tranquila, que tú me sirves. Yo me apaño contigo. Como les iba a contar, ella cantaba hermosas canciones de cuna. He dicho, cantaba hermosas canciones de cuna. Dios mío, te he dicho que cantabas hermosas canciones de cuna. Y de pronto se va a una esquina a coger manzanas. Bueno, manzanas de un pino como que... de lo que coja de ahí. Y de pronto aparece el lobo con un fuerte rugido. He dicho con un fuerte rugido. Lobito, te he dicho con un fuerte rugido. Se acerca silenciosamente a Caperucita Roja. A ver, Lobito, así no es que la asustas. Se acerca silenciosamente a Caperucita Roja. Se acerca silenciosamente a Caperucita Roja. Y de pronto la asusta. ¡De pronto la asusta! Sabes caminar sin hacer ruido. No sabes asustar. Asustar te voy a enseñar yo. ¡Ponte a correr! ¡Chacho! Que la obra de teatro tiene que seguir, de verdad. Tú eres fea y tú no sabes rugir, ni ladrar, ni nada, de verdad. Yo renuncio, me voy de aquí. Bueno, ¿sabes que es de la casa de la abuelita? Sí, mira, ¿ves esa nena con la capucha? Giras al tren, tienes ahí delante, giras a rotonda, luego vas a... Espera, he perdido. ¿Ves el chaval con camiseta azul? Pues por ahí. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo hay que ir tantos nenos a la miña casa? ¿No sabes qué es a miña casa? Todo isto. E meu. A ver, veredes o que ocorre. É que a Jessie rompeu co seu noivo, non? Entón está moi deprimida. E quere quedar comigo para cear. Pero o que pasa é que eu teño que comer coa miña neta, carapuchiña vermelha. Sempre teñe que estar metida nalgún lío, ou conto, ou que sexa. Entón, combineina, pero eu non sei cociñar. Entón, son unha boa bastante transgresora. Claro, podría dicir. Estou aguardando a súa visita. Non sei, estou algo nerviosa. Xa chegou! Xa vou, filha, xa vou.
comerte a ti. ¿A comerme a mí? A ti. ¿A comerme a mí? ¿Por qué me vas a comer a mí? Es que esto ya es increíble. Primero eles invadindo a miña casa, logo ti. É que estou farta. Hola, Lobo. Hola, Lobo. Silencio. Pasa, pasa. Hoxe fixen un canto galego. Con berza de bote e garbanzos de bote. Estiven falando coa Jessi que rompeu o noivo. ¿Y ese pelo tan largo? É para abrigarme mellor. ¿Esos ojos tan grandes? Son para verte mellor. ¿Y ese pelo que tan afilado? Son para comerte. Pero que eu non podo comerte, carapuchiña. É que eu estou enamorado de ti. ¿Pero tú qué pasa aquí todavía? Pero, ¿qué pasa aquí con miña neta? Eso, que haces tú con nuestra nieta, A ver, non podes dicir que é a nosa neta. Diante deles. Porque é un segredo. Ya, pero me da igual, yo te quiero. Dolor do reino, foise saber que todas as belas doncelas do reino que se queran casar co príncipe que acudan hoxe no seu pazo. Senta, irmanciña miña. Dime. Ordena a roupa e ordena por cores, porque outro día non o fixeche e se quedou todo feito unha merda. Xa vou. Ten tanta. Miña, faime almorzo, pero sen fibra, que onte botáchese moita fibra e fixe unha diarrea flipantes. Pero unha diarrea, que enchei todo o balde. Xa vou. Senta, irmanciña. Que? Lava a louza, que hoxe comí macarróns e deixei todo feito perdido. Que? Limpo, Chan, yo te choveo. Entraron ustedes y lo dejaron todo perdido. Xa
A todas las belas doncelas do reino que llenan o Zapatillo pode acudir ao baile real. Pero tenía unas pernas que parecían xunglas. A ver, ¿eso? Xunglas. No, Estas tenían unas uñas así, como satos. Pensé que iba a continuar. Puedes sentar. Ya me puedo sentar. Como que non me entra? Pero a min te me quitado o zapatiño. Non sei, non... Neno, xa que non contou a cincenta, o zapatiño entra e a cincenta. Non me lembro. Será que lle entraba o zapatiño ou que non. Eso non pode ser, neno. Por orde da reina, foise saber que a todas as belas doncelas que non lle entra o zapatiño pode acudir ao baile real. Soy la más hermosa de todo el reino. Risa, soy la más hermosa. Este espejo es muy chiquito. Necesito un espejo más grande. Si lo rompo son 7 años de maldición. ¡Espejito, espejito! Sí, miña dona. Espejito, espejito. Dime quién es la más hermosa de todo el reino. Vos, miña dona. ¿Y quién tiene la nariz más perfilada de todo el reino? Vos, miña dona. Ya lo sé. ¿Y la cintura más delgada de todo el reino? Vos, miña dona. Ya lo sé, espejo inútil. Sé que soy la más hermosa de todo el reino. Ahí tengo bastante equivocación. Miña dona. Los rangos de mujeres hermosas de Facebook. Votáramos a outra muller como a máis hermosa do reino, porque xa cumpriu 18 anos e xa é unha muller. Entón, agora vostede xa non é a máis hermosa. ¿Cómo vas a decir eso, espejo inútil? Yo soy la más hermosa de todo el reino y nadie me puede superar. ¡Muere, espejo inútil! Pero tengo que encontrar con algo que matarla. Tengo que encontrar. Voy a buscar en mi frutería. ¡Con esto la voy a matar! ¿Pero de qué se ríe? Pero también mata, ¿no ves que no encontré nada más en mi frutería? Dios. Ahí está la gracia, es que no. Oye,
gustan los bananos. ¿Cómo que no te gustan los bananos? Pero si a mí me habían dicho que te gustaban los bananos. No, a mí me gustan las manzanas. Pues no, te la vas a comer y te la voy a dar. A ver. ¿Qué no me ¿Y esta? ¿Va a salir todo eso? Esa letra tan fea. Color de tu árbol. ¡Pero acaba ya! ¡Se queda casar con un príncipe Ocean Nobel! ¿Qué pasa? Hermoso día. Todo está limpiecito, las cosas están ordenadas, la cama está ordenada. Todo está limpiecito, voy a ordenar la cama. Y la comida la tengo hecha para los cenar. ¡Qué hermoso día! Abrir las ventanas y esperar los enanitos. A casa descansar. I go, a casa descansar. Sí, no, serán los enanitos. ¿Quién es? Los enanitos. ¡Son ellos! Pasar, enanitos. ¡Hola, dormilón! Este cachillo siempre durmiendo. ¡Hola, dormilón! Eso que dormir. ¡Ay, Dios mío! De verdad. ¡Hola, perezoso! No tengo fuerza. Dios, pasar. Que les tengo la comida hecha. ¿Qué tal estoy en el trabajo? Ay, Dios. Siempre te va mal a ti en el trabajo. Y a ti, dormilón, no te duermas. Que tienes que comer. Y tú, perezoso, que no estás muy delgadito, de verdad. A ver, dormilón. Perezoso, ¿qué tal estuvo la comida? Muy mala. Siempre. Bueno, quiero pasar a dormir. Están gruñendo por todo. Vayan a dormir. A ver, ya les tengo la cama preparada. No te vayas a dormir. Y tú, perezoso, siempre de última. Ay, Dios mío. A ver, tú que eres el más Dios, perezoso. A ver, todo está limpiecito. ¿Será que estarán tocando? ¿Serán los
Pues que a ti gustaban las manzanas. A mí no me gustan las manzanas, a mí me gustan los bananos. Pero a mí dixéronme o outro conto que a mí gustaban as manzanas. Eu trouxe unha moi bonita. No me gustan las manzanas, es que no quiero. Pues ahora te la vas a comer. Sí, tienes que comerla. Terás que chamar los teus. ¡Ay, sí! ¡Enanitos! ¡Despertarse que vino el mensajero del rey! Levantade. Oh, Deus. Dios, qué feo huele. Hay que bañarse. A ver, rápido, rápido que se vaya esa gente. A ver. Dios, qué Qué letra tan fea, de verdad. ¿Dónde vas a leer? Me siento. Color de la reina. Soy yo. Pero acaba de una vez. ¿Qué quieres que corre? Xerónimo! Chámame ao fillo agora mesmo. Príncipe, príncipe, ¿qué fue así? ¡Rápido! ¡Frena y reclama! Sinai, Está piques de comezar o baile e todavía non estás listo. Xerónimo, visto, xa! Menos mal. 25 anos e non hai maneira de botalo da casa. Chama os invitados. ¡Qué miña dona! Por favor, vayan pasando.